yo te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Lo que quiere decir, antes que tú naciese, ya yo te había apartado, ya yo te había escogido para mí. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento La Zona Sobrenatural. Zona Sobrenatural, le habla su hermano y amigo Venancio Amparo. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio de que ustedes estén conectados con nosotros, que nosotros estemos conectados con ustedes, para así poderle bendecir a través de la palabra del Señor. Y en esta ocasión quiero tocar un tema que yo sé que será de bendición para usted, para su casa y para su familia. Vaya conmigo a la primera carta de Pedro, su capítulo 1, versículo 13. Primera carta de Pedro, su capítulo 1, versículo 13 en adelante. La palabra de Dios es leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante, dice así. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestras ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Vaya al 18, dice así. Desde el 19 vamos a leerlo. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Gracias, Señor, por tu palabra. No te pedimos que la bendiga, Dios, porque ellas son benditas desde el principio, sino que la podamos poner por obra, Dios mío, que la podamos cumplir, porque tu palabra es buena semilla y nosotros somos buena tierra. Que esta palabra pueda terminar al 30%, al 60% y al 100 por 1, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en este día yo quiero hablarle e enseñarle una palabra, y el tema es la obediencia, ingrediente fundamental del carácter del santo. La obediencia como ingrediente del carácter del santo. Cuando hablamos de la obediencia, tenemos que saber que la obediencia dentro del plano humano es cumplir los preceptos, las leyes y los mandatos que alguien superior a ti te da, o mejor dicho, que un semejante puede darte, una entidad, o te puede dar un jefe. Pero si nos vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que cuando Dios crea al hombre, lo primero que Dios hace es que en el capítulo 1, versículo 1, comienza a definir de manera resumida lo que es la creación de la humanidad y la creación de lo que es el mundo. La Biblia establece en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Lo que está hablando aquí es el compendio, mejor dicho, la conclusión de lo que es la creación de manera resumida. Pero cuando Dios creó todas las cosas, dice la palabra del Señor, que en ese momento Dios creó un hombre. Este hombre es creado del polvo de la tierra, pero a este hombre se le imparte lo que es el Espíritu Divino del Padre. Como consecuencia o como resultado, da algo que se llama alma. El alma, el cuerpo y el espíritu. Ahora, ¿qué acontece? Cuando Dios pone al hombre en el huerto, Dios le da mandato. Y Dios le dice: de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá. Ahora el hombre tiene una prohibición dada por un ser superior, el que lo creó, su creador. Le dice: ciertamente el día que coma de ese árbol morirá. Lo que quiere decir que mientras él anduviera en obediencia, él iba a tener lo que era legalidad. Mientras él anduviese en obediencia, él iba a tener autoridad, recursos
que estaban en el huerto. La obediencia de Adán era lo que le daba la agilidad de poder gobernar toda la tierra, porque él fue quien le puso nombre a los animales, él fue que llamó al león león, él fue que le puso nombre a todo lo que está en la tierra. ¿Por qué? Porque tenía algo especial del Padre cuando caminaba en obediencia. Pero en el día que el hombre desobedeció al Señor, el día que el hombre falló delante del Eterno, que no se sabe si Adán duró un día para fallar, si Adán duró miles de años para fallar, pero sí se sabe que un día él falló. En el momento que Adán no fallaba, los demonios, el pecado no tenía incidencia en esta tierra, porque el hombre obediente no tiene espacio para los espíritus desobedientes. Ahora, ¿qué acontece? El día que el hombre come del árbol del bien, de la ciencia y del mal, dice que Dios se apareció en el huerto, le dijo a Adán, ¿dónde está? Y dice, Señor, yo tuve miedo y me escondí. Lo primero que hace la desobediencia es que la desobediencia te quita tu santidad. Lo primero que hace la desobediencia es que te influye miedo. Lo primero que hace la desobediencia es que te destituye. Por eso dice la Biblia que por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. Primer punto que yo quiero que usted note. El día que Adán falló delante de Dios, no fue que Adán cometió un homicidio tampoco. Adán no cometió un adulterio, una fornicación, no. Lo que Adán cometió en el huerto fue una desobediencia de un mandato que su Padre superior, el Dios Todopoderoso, le había dado. Ahora, ¿qué acontece? Por las consecuencias de la desobediencia, trae consigo lo que es el pecado concibe lo que es la muerte, y la muerte lo que hace es que separa al hombre de Dios. Ahora, ¿qué está aconteciendo? En la desobediencia le abrió un portal a los demonios para que puedan incidir en este plano terrestre. Ahora, ¿qué está aconteciendo? Está aconteciendo que cuando Adán era obediente, Adán era santo. Es imposible llamarse santo y no ser obediente. Ahora, si nos vamos al término santidad, que es uno de los términos que están en el tema que estamos tratando, el término santidad no tiene que ver con ropa. El término santidad tiene que ver con ser apartado, ser diferente, no ser común. La gente le ha dado una connotación muy tergiversada a lo que es santidad. Y la gente ha querido involucrar lo que es santidad con pudor y modestia. Dios, la palabra de Dios dice que Dios es 3 veces santo, lo que quiere decir que Él es completamente santo, Él es la plenitud de la santidad. Y Dios es espíritu, porque el mismo Cristo, el Hijo del Padre, lo revela en el día que está hablando con la samaritana. Él dice, tales adoradores busca el Padre que le adore en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Por lo tanto, si Dios es espíritu, Dios no tiene la materia que nosotros tenemos. Él puede tomar forma corporal, pero Dios tú no lo vas a ver con una ropa, tú no vas a ver a Dios con un pantalón, con una falda, con una camisa, no, porque los espíritus no necesitan eso. Por lo tanto, la santidad no está incluida con lo que tiene que ver con ropa. La ropa que el hombre se pone revela lo que es el pudor y la modestia del hombre que nosotros como creyentes debemos de modelar. Yo siempre he hablado de que la persona te llama menos santo que ellos por tu manera de vestir. Pero la manera de vestir no revela la santidad de una persona. La manera de vestir revela lo que es el pudor y la modestia. Ahora, ¿qué está aconteciendo? Está aconteciendo que el apóstol Pedro comienza a hablar aquí en el capítulo 1 de su primera carta, capítulo 1, versículo 13, dice, por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. En aquellos tiempos, cuando el apóstol Pedro está escribiendo esta carta, sabemos que no se usaban lo que eran los pantalones. Por eso es que la gente descontextualiza cuando la Biblia dice que el hombre no usará ropa de mujer, ni la mujer usará ropa de hombre. En aquellos tiempos todavía no había surgido la prenda de usar pantalón. Lo que se usaba era túnica. Lo que se usaba era ropa suelta. ¿Por qué? Lo que diferenciaba una túnica de otra era la forma de la túnica. Ahora, cuando hablo de lomo, ceñido vuestros lomos, lo que está hablando aquí es que en la antigüedad
cada vez que una persona quería apresurarse para llegar a una meta, lo que tenía que hacer era que tenía que remangarse lo que eran los bordes de su túnica, perdón, los bordes de su túnica, y cuando se remangaba y doblaba los bordes de su túnica hasta arriba, más para arriba de la rodilla, lo que hacía era que le daba la agilidad de poder correr con más rapidez a causa de que no tenía ningún tipo de interrupción. Ahora, lo que él está diciendo aquí, ceñido vuestro lomo de entendimiento. En otra revisión está diciendo, dispónganse para actuar con inteligencia. Traten de ser inteligentes, traten de ser rápidos, traten de cumplir con lo que es Dios. Trate de andar en los preceptos divinos. Pero dice que sé sobrio. El término sobrio tiene que ver con ser discreto. El término sobrio tiene que ver con no ser dado al vino. Sobrio, una persona que está sobrio es una persona que no se embriaga con vino. Y el mismo proverbista habla de lo que es el peligro de darse al vino, porque el peligro de darse al vino trae palabra que no es de una persona sobrio, y trae palabras que te descomponen, y trae palabras que pueden herir a una persona. Cuando esa persona no anda en sobriedad. Ahora, ¿qué acontece? ¿Qué dice la palabra? Esperar por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pero hay un término que dice, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Como hijo obediente. La obediencia es algo muy especial en la vida del creyente. Como siempre le digo, por medio de la desobediencia de Adán, trajo consigo lo que fue la consecuencia de la muerte del hombre. Pero por medio de la obediencia de Cristo, trajo consigo lo que fue la gracia y la manifestación del Padre aquí en la tierra por medio de su Hijo. Ahora, como hijos obedientes, en la antigüedad, la Biblia establece, hablando en Romanos 8:15, creo, en Romanos 8:15 dice que nosotros no somos hijos abortivos, sino que lo que somos es, recibimos el espíritu de adopción por medio del Padre. Romanos 8:15 dice así, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre. Lo que está diciendo que nosotros no tenemos de nuevo el espíritu de esclavitud, sino que tenemos el espíritu de adopción. Por eso el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, habla de que se nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que quiere decir que en un tiempo nosotros no teníamos esa potestad. Los hijos legítimos del Padre se conocían como los israelitas, aquellos que cumplían con lo que era la voluntad del Padre aquí en la tierra. Los gentiles, en medio de la ley, no estábamos incluidos. Por medio de lo que es el pacto abrahámico, sí estaban incluidos, donde Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí estaban incluidos usted y estaba incluido yo. Ahora, ¿qué acontece? Cuando habla aquí el apóstol Pedro del espíritu, o mejor dicho, de los hijos obedientes, aquí está hablando de aquello que por adopción hemos sido tomados por el Padre. En la antigüedad, cuando se adoptaba a un niño, se le daba lo que era la legalidad de como que si fuera un hijo legítimo o un hijo procreado por el padre y la madre naturalmente. Ahora le están poniendo la misma posición. Venancio, ¿qué tú quieres decir con esto? No voy de acuerdo con aquellos creyentes que denigran y quieren poner como que Dios desechó a Israel. I'm sorry, Dios tiene una promesa inscrita y que Dios va a cumplir con el pueblo de Israel, con aquellos que crean en la promesa y con aquellos que reconozcan que el único Dios verdadero se llama Jehová y que Cristo, Yeshua HaMashiach, fue el Mesías prometido que Dios envió a la tierra. Ahora, ¿qué acontece? No voy de acuerdo con aquellos que quieren poner en menos a los gentiles cuando dice la Biblia que se nos dio que el espíritu de adopción y que somos hijos de obediencia por medio de quién, por medio de Cristo. Por eso que hay un término que en la antigüedad se usaba cuando Cristo vino a la tierra, pero cuando Cristo muere ya no se usa. El término que se usaba era el término unigénito del Padre.
Por eso dice la Biblia en Juan, su capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este término, cuando Cristo resucita, este término es cambiado por primogénito, el primogénito de Dios, el primogénito entre la resurrección, diciendo que ya Dios no tiene un único hijo o un hijo único, sino que Dios tiene multitudes de hijos, pero esos hijos modelan ¿qué? Modelan la obediencia del primogénito. Es imposible usted decir que es santo, pero no ser obediente. Y aquí lo vemos, ¿quién fue una evidencia de la obediencia a plenitud? Una evidencia de la obediencia a plenitud fue el Cristo de la gloria, Jesús, cuando estaba aquí en la tierra. Quiero enseñarle esto. La parte de Jesús revela su parte humana. La parte del Cristo revela su parte espiritual, que estaba allá arriba con el Padre en los cielos. Todos sabemos que lo que Dios hizo fue que se encarnó, no reencarnó, se encarnó en lo que fue el hombre. Cuando Dios se encarna en el hombre, esto se conoce como Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, ¿qué acontece? Acontece que Cristo está viviendo periodo de tiempo en la tierra y ciclo de vida. A la edad de 12 años, dice que Cristo se le perdió a su padre y a su madre de la tierra. Y cuando se pierde, dice que lo buscaron entre los familiares, pero no lo encontraron. Y en el único lugar que lo encontraron fue en el templo. Cuando van a encontrarlo en el templo, que lo encuentran, lo primero que le dice María, ¿por qué le hace esto? Y Cristo le da una respuesta y le dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cristo era completamente santo. Cuando él está diciendo esto, dice que acabando de decirle esta expresión a María, él se fue con su madre María y con su padre, que se conocía como José en ese tiempo, y se fue a su casa y no comenzó su ministerio a la edad de 12 años, ni lo comenzó a la edad de 15 años, sino que lo comenzó a la edad de 30 años. Lo que quiere decir que anduvo en sujeción familiar. Es imposible usted decir que usted es santo, pero usted no respeta, usted no obedece a lo que su padre y su madre le dicen que es bueno. Y ese es el problema. Tenemos muchos que dicen ser santos, pero la santidad de un creyente se revela por el nivel de obediencia. Y el nivel de creencia se revela por el nivel de obediencia. Lo que quiere decir que la obediencia es el núcleo, es la esencia, es la parte central del creyente santo. No se puede decir que es santo y no obedecer a los mandatos del Padre. Adán fue santo hasta que obedeció a lo que Dios le había dicho. El día que desobedeció a lo que el Padre le había dicho, perdió su santidad. Hay algo que Dios le dice a Jeremías. Jeremías, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Lo que quiere decir, antes que tú naciese, ya yo te había apartado, ya yo te había escogido para mí. ¿Qué era la santificación en la antigüedad? La santificación en la antigüedad, o mejor dicho, cuando se santificaba un objeto, lo que hacía era que se tomaba aceite de la santa unción y se ungía ese utensilio, o mejor dicho, esa cosa o ese alguien o eso algo, y cuando se ungía eso era ya santificado. Por eso que usted está viendo que Belsasar, cuando tomó los utensilios del templo, porque Nabucodonosor se lo llevó del templo, pero Nabucodonosor nunca cualquierizó estos utensilios, pero Belsasar sí lo quiso cualquierizar usando los utensilios santificados. Escuche esto, para su fiesta. Dice que se apareció una mano escribiendo Menel, Menel, Tekel, Uparsin, que traducido es, tu reino fue puesto en balanza y fue encontrado fallo o falto o mentira o menos. Y dice que fue juzgado por eso. Escuche esto, porque estaba tocando que lo santificado por el Padre. ¿Estos utensilios eran más lindos que otros? No. ¿Estos utensilios tenían características diferentes a las otras? Tampoco. Estos utensilios lo que tenían que la santificación del Padre, que se habían elegido para quién, para Dios. Ahora, ¿qué acontece?
Acontece que el apóstol Pedro está hablando de los hijos obedientes. Porque no todos somos hijos de Dios. La Biblia lo registra. Hay gente que somos o son creación del Padre. Los hijos de Dios son aquellos que han creído en lo que es el sacrificio, la sangre del Cordero derramada en la cruz, el Cristo de la gloria que vino aquí en la tierra y obedece a aquel que murió en la cruz del Calvario. Pero hay algo que revela el apóstol Pedro en el versículo 15. Dice que tenemos que ser, ¿qué? Tenemos que ser santos. Vosotros santos en que en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Este atributo de santidad, este atributo es el que más se menciona de Dios en la Biblia. Los demás atributos del Padre no se mencionan más que el atributo de santidad. Pero dice la Biblia que Dios es 3 veces santo. ¿Por qué dice el término 3 veces santo? Porque en la antigüedad había una máxima de que una persona que llegaba y mostraba una santidad se le llamaba que era 2 veces santo. 2 veces se le llamaba santo. Santo y santo. Pero cuando ahora dice la Biblia que Dios es 3 veces santo, lo que está diciendo que Él es la máxima de la santidad. Al hombre que se le reconocía por su santidad, se le decía santo y santo. Pero cuando dice santo, santo y santo, está revelando de que la fuente de la santidad se llama Dios. Por eso es que Isaías en el capítulo 6, en los primeros 5 capítulos, Isaías está hablando del pueblo, ay del pueblo. Pero en el capítulo 6, Isaías está viendo a Dios sentado en su trono. Y dice que alrededor del trono está viendo querubines, serafines. Y está viendo que tiene 6 alas. Con 2 cubren su rostro, con 2 cubren su desnudez y con 2 vuelan. Pero él está escuchando a los serafines, a los querubines, que no cesan día y noche decir santo, santo, santo. Él estaba acostumbrado a escuchar a la gente que se le llaman 2 veces santo. Pero ahora en la parte celestial está viendo que a Dios se le está llamando 3 veces santo. Él pudo entender que su santidad era insuficiente delante de la santidad del Padre. La santidad no es para competir, la santidad es para vivirla. Venancio, ¿qué es lo que tú estás hablando? Yo siempre he dicho que el día que un creyente quiera comparar y comparar santidad con hermano, tiene que compararla con la santidad de Dios. Y en el momento que usted vaya, con el único que usted tiene que comparar su santidad con Dios. Y cuando usted vaya a comparar su santidad, usted va a venir con la cabeza abajo, cabizbajo y triste, entendiendo que usted es más impuro que cualquiera. Y ese es el problema, que queremos medir santidad con el hermano. Y la santidad no se modela por ropa. Porque Adán era perfectamente santo y Adán no tenía ropa cuando no había desobedecido delante de Dios. Pero el que es santo se viste con pudor y modestia. Quiero que usted entienda esto. Ahora, ¿qué acontece? Le quiero aterrizar aquí en el término obediencia. Porque la Biblia dice, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si usted no tiene paz con el hermano, usted no puede ser diferente. Porque tener santidad no es ser común, es ser diferente, escogido para Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Dice el apóstol Pedro, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en el temor todo el tiempo. No es lo mismo tener miedo que tener temor.
Los desobedientes hay cosas que no la hacen porque tienen miedo y hay otras cosas que la hacen porque tienen miedo. El obediente no la hace por miedo, la hace por temor a Dios. No es lo mismo el que tiene miedo internamente al que tiene temor. Ahora, ¿qué acontece? El miedo es parte de la caída del hombre. Porque Adán no tenía miedo hasta que no desobedeció. Lo que quiere decir que cuando el hombre perdió lo que fue su santidad por desobediencia, el miedo tuvo espacio en el alma del hombre. Pero cuando el hombre obedece, el hombre es santificado, y cuando es santificado, el miedo le abandona y viene el temor. El temor es querer hacer la cosa correcta delante de Dios. Pero aquí habla algo y dice: en el tiempo de vuestra peregrinación. El término peregrinación tiene que ver con ser un peregrino. Ser un peregrino es estar en un lugar por un tiempo, pero usted sabe que usted no pertenece a ese lugar. En otra revisión dice: mientras ustedes sean peregrinos en este mundo. Lo que quiere decir que nosotros no somos de este mundo. Nosotros no somos de este planeta. Nosotros somos de otra esfera. Pero nadie puede vivir como peregrino cuando no obedece como hijo de obediencia. Amado, nuestra mentalidad no puede ser permanecer todo el tiempo en esta tierra. Nuestra mentalidad es caminar en obediencia para así poder recibir la corona incorruptible que Cristo tiene reservada para los que le aman. Escuche esto. Dice la Biblia: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. En otra revisión dice: como bien sabe, ustedes fueron rescatados de la vida zurda que heredaron de sus antepasados. ¿Cuál era nuestra manera de vivir? En ignorancia. No éramos personas que no andaban en sobriedad, desobedientes. Hay cosas que usted hacía ayer que usted hoy la mira y usted dice: ¿cómo yo hacía eso? ¿Por qué? Porque éramos ignorantes. Ahora, ¿qué está diciendo? Que nosotros fuimos rescatados de vuestra manera de vivir. A nosotros nos rescataron. Cuando a ti te rescatan, no es que usted empleó métodos para usted salvarse, no, porque entonces quiere decir que es por su mérito. Cuando usted lo rescata, es que una entidad, una persona llega a un lugar, lo toma y lo libra de la mano de los enemigos. Dice: la cual recibiste de vuestro ¿qué? De vuestro padre. Esto viene desde Adán. Estábamos perdidos en el pecado de Adán, que tiene que ver con la raza adámica, que es caída por desobediencia. Y tengo que repetir una frase que el Señor me entregó, y es que cada vez que un creyente desobedece, le acuerda a Satanás que venció a Adán en el huerto de Edén. Pero cada vez que un creyente obedece, le acuerda a Satanás que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Los desobedientes le acuerda la victoria a Satanás que tuvo sobre el hombre. Pero los obedientes le acuerdan a Satanás la victoria que Cristo tuvo sobre él, sobre la muerte y sobre el mundo. ¿Para qué acontece? Dice la Biblia: no con cosas corruptibles, como oro o plata. Está hablando aquí que rescate que se hacía en la antigüedad, lo que se hacía era un trueque. Tú me entregas al rehén y yo te entrego los recursos que tengo para ti. Todos hemos visto películas donde toman como prisionero a alguien importante y los secuestradores lo que piden es un monto específico de dinero, sea en tierra, sea en dinero,
en transacción, en lo que sea, y cuando van a hacer la entrega, él entrega lo que tiene y a él le entrega lo que él pidió. Ahora, dice, no fue oro ni fue plata. Lo que, como se te rescató a ti, no fue entregando algo de la tierra. Como se rescató a usted, fue con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que está hablando aquí es que Cristo no nos compró a nosotros a precio de plata. Él no nos compró a nosotros a precio de oro. Él no nos compró a nosotros a precio de recursos humanos. Él nos compró a nosotros a precio de la sangre, de una sangre preciosa. No cualquier tipo de sangre. La sangre sin mancha y sin arruga. Pero ¿quién es que está muriendo por nosotros y quién es que está derramando su sangre? El que está derramando su sangre tiene parte humana, pero también tiene parte divina. Tiene esencia de Dios, aunque abandonó su forma de Dios y tomó forma de hombre. Y dice que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y derramó su sangre por los pecadores que él había creado como seres humanos perfectos en obediencia y en santidad. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Es que en la antigüedad, por eso se nos conoce a nosotros como la novia del Cordero. En la antigüedad, las bodas o los compromisos que se hacían allá en Israel no es de la manera como nosotros aquí los gentiles la practicamos. En la antigüedad, cada vez que un hombre se enamoraba de una joven, lo que hacía era que le llevaba oro, le llevaba algún presente, un dote, un don, algo al padre para presentarle como una gracia o una compra de esa mujer. ¿Y qué era que le llevaba? Le llevaba oro, le llevaba plata, le llevaba un animal, cualquier tipo de cosa. ¿Para qué? Para hacer un compromiso. Pero cuando llegaba el tiempo del casamiento, ella entraba en proceso ¿qué? De ser una novia desposada. Y en el proceso de ser desposada, ella tenía que esperar íntegramente al esposo que viniera por ella. Aquí los gentiles, la novia no la llevan al lugar. Allá no. Los judíos, la novia tenía que esperar en un lugar para que el novio llegara y se la lleve a celebrar la boda. Los novios de ese tiempo daban oro. Este novio no. Este novio dio sangre. Los novios de ahora le llevan la novia. Este novio no. Este novio viene por su novia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, el Mesías viene por nosotros. Pero ¿por quién es que viene el Mesías? Por lo que la Biblia dice en San Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me fuere, yo volveré y me tomaré a mí mismo. Ahora, Cristo no fue ejemplo de obediencia, claro. Cristo no fue ejemplo de santidad, claro. Entonces, si usted no es obediente, no es santo, no está santificado, no anda en principio, no incumple la ley, entonces usted no puede subir al reino de los cielos. No me diga que eres cristiano, pero no obedece a los mandatos bíblicos. Por eso dice la Biblia que nosotros fuimos rescatados no por oro ni plata, cosas corruptibles, sino por la sangre. En la sangre está la vida. Está diciendo, por la vida del Cordero nosotros fuimos limpiados y nosotros fuimos salvados.
Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días, en los postreros tiempos por amor de vosotros. Está hablando aquí, está diciendo que ya el Cristo había sido destinado. Destinado, no es lo mismo predestinar que destinar. El término pre tiene que ver con escribir y usted escoge, no. Él dijo, no, yo escojo esto. Fue destinado, Dios, vas a morir por la humanidad. Destinado de antes de la fundación del mundo. Y la tierra se creó primero que el hombre. Lo que quiere decir que ya Dios sabía que el hombre iba a caer y desobedecer. Pero ya Dios tenía lo que era los recursos necesarios para restablecer al hombre. Lo que quiere decir que lo que Satanás estaba viendo como una caída, ya Dios le tenía la solución. Lo que Satanás estaba viendo, voy a hacer desobedecer, Dios estaba diciendo, yo tengo un hijo obediente que va a morir por cada uno de los desobedientes de la tierra para que puedan accesar a la obediencia del Hijo. Ahora, ¿qué dice? Manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Lo que hizo que Dios viniera a la tierra y muriera por nosotros no fue que Dios iba a tener una ganancia. No es que a Dios le iba a ser más Dios que usted pueda ser salvo. No. Lo que enfatizó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo no murió por la verdad. Cristo murió por el amor que tiene por cada uno de nosotros. Él es la verdad. Él no murió por él. Él murió por nosotros. Por el amor que tiene hacia nosotros. Por lo tanto, el núcleo y el fundamento del sacrificio de Cristo es el amor. Por eso Cristo dice, el que viene a mí no es porque quiere, es porque mi Padre lo trae a mí. No fue que nosotros elegimos ser cristiano, no, fue que Él nos escogió a nosotros por amor de su nombre. Escuche esto. Ahora, ¿qué está pasando? Está pasando de que la Biblia registra y dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amad unos a otros entrañablemente de corazón puro. Lo que quiere decir que nuestra alma, el día que Adán pecó y que nosotros seguimos la transgresión de Adán, en ese momento nuestra alma se ensució. ¿Fue qué? Fue contaminada. ¿Y qué Cristo tuvo que hacer? Obedecer como hombre desde su nacimiento hasta que murió como hombre para purificar el alma de cada uno de nosotros. El alma de nosotros estaba intoxicada por el pecado. Porque la Biblia registra y dice, el alma que pecare, esa morirá. Lo que quiere decir que lo que peca es el alma, no es el espíritu ni es el cuerpo. Lo que desobedece a Dios es el alma. Porque el alma, el día que Adán entra en transgresión, se rebela contra el espíritu del hombre es inactivado y el hombre comienza a vivir por su alma. Por eso tenemos alma desobediente y alma obediente. Las almas desobedientes vienen a condenación, pero las almas obedientes vienen a vida eterna. Es imposible ser santo, santificado por el Padre y no practicar el principio de la obediencia. Cuando Cristo fue el modelo de obediencia y santidad, Él se mantuvo santo porque se mantuvo obediente. Nadie puede ser santo cuando es desobediente. El núcleo, la esencia, el fundamento de una santidad tiene que ver con la obediencia. La obediencia es el ingrediente del carácter santo de lo que nos llamamos santos. Si no obedeces, no te sometes a tu liderazgo, a las personas que te guían, a lo que dice la palabra, tú puedes ser cualquier cosa, vestir con pudor, con modestia, pero no eres santo, no eres apartado para Dios. Los santos caminan en obediencia. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde de manera sobrenatural a cada persona que está conectado con nosotros. Le invito a cada uno de los que están ahí a compartir este mensaje, compartir este video, compartir esta palabra para que sean bendecidos así como ustedes, como yo. Estoy siendo bendecido cuando le transmito esta palabra de parte de Dios. Se despide de ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo.